En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había visto cómo sus ejércitos más experimentados fueron aniquilados por sus enemigos. Los combatientes, que en un principio habían parecido infinitos, ahora escaseaban y no podían reemplazar a las bajas sufridas en combate. Pero los nazis contaban con una fuente de personal aún intacta: los niños y niñas de las juventudes hitlerianas. Entrenados desde pequeños para seguir con fanatismo ciego la ideología de su partido, estos jóvenes habían sido programados para sacrificar sus vidas en defensa de su país. Y eso fue lo que hicieron. Ya sea en el frente de batalla o tras las líneas enemigas, morían de a miles, luchando una guerra que ya era imposible ganar. El futuro de Alemania se hacía pedazos ante los impasibles ojos de los jerarcas nazis. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la muerte de las juventudes hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta organización se creó en 1922, solo 2 años después del nacimiento del Partido Nacional Socialista Alemán. En un principio no llevaba el nombre de su líder, sino que era simplemente conocida como la Liga Juvenil. Desde su concebimiento, su principal objetivo fue reclutar y formar nuevos miembros para la sección de asalto, o SA, como se conocía al principal brazo armado nazi en ese momento. Solo a los varones arios de 14 a 18 años les era permitido el ingreso, pero al ver el éxito de la organización, se crearon 2 subsidiarios para su llegada a un porcentaje más alto de la población: los jóvenes alemanes de las juventudes hitlerianas para niños de 10 a 14 años y la Liga de Muchachas Alemanas para el sector femenino. Un año después de su formación, la Liga contaba con un poco más de 1.200 miembros. Pero el rápido ascenso a la fama de Adolf Hitler hizo que estos números aumentaran exponencialmente a lo largo de la década de 1920. Para 1932, meses antes de que el nazismo subiera al poder, alrededor de 108.000 jóvenes ya formaban parte de sus filas. Un año después, ya eran 2.300.000. Este increíble número se consiguió en parte porque otras organizaciones juveniles más pequeñas eran absorbidas por las juventudes hitlerianas, frecuentemente a la fuerza. Así fue como pasaron a ser la única institución para jóvenes en toda Alemania. Para ese entonces ya eran parte oficial de la sección de asalto. Escuchemos a un ex integrante hablando de sus razones para sumarse a este grupo. Para ser sincero, quería unirme porque era una forma de salir del pueblo. No teníamos electricidad ni agua corriente en casa. Los niños teníamos que ayudar en la cosecha y en otros trabajos del campo. Así que salir de excursión con las juventudes hitlerianas era algo nuevo, una forma de huir de la rutina. Además, era divertido. En general, fue una experiencia fantástica. Pero incluso para estos tiempos, aún varios años antes de cualquier conflicto armado entre naciones, comenzaban a ocurrir sucesos que anticipaban el destino de muchos de estos jóvenes. Uno de ellos ocurrió el 24 de enero de 1932. Los miembros de las juventudes hitlerianas, en vísperas de las elecciones que dejarían al Führer en el poder, se habían vuelto más agresivos en sus campañas. Esto, sumado a su intolerante ideología, hizo que enfrentamientos con otros grupos políticos, como los partidos comunistas alemanes, sean cada vez más frecuentes y encarnecidos. Durante esta fecha, mientras los jóvenes nazis estaban repartiendo folletos, fueron confrontados por sus opositores. La lucha que se dio provocó la muerte a puñaladas de Herbert Norkus, de tan solo 15 años de edad.
De esta forma, mucho antes del comienzo de la guerra, el nacionalsocialismo comenzaba a cobrarse sus primeras víctimas entre la juventud. La muerte de Norkus, en lugar de servir como una oportunidad de reflexión, fue utilizada por la propaganda del partido. El adolescente fue convertido en un mártir y en un modelo a seguir. Se hicieron películas y novelas de lectura obligatoria para las juventudes hitlerianas, y numerosas escuelas, calles y plazas fueron bautizadas con su nombre. Y por supuesto se usó para alimentar el fuego del odio hacia los salvajes comunistas y otras minorías que amenazaban con la supervivencia aria. Por supuesto que no todos los niños y niñas germanos estaban de acuerdo con la ideología nazi, pero aún así muchos terminaban uniéndose a sus filas. Los no afiliados eran acosados constantemente por los miembros del grupo en todos los sectores de la sociedad. Eran burlados por sus compañeros de clase y torturados por sus profesores. Incluso podían quedarse sin diploma al finalizar sus estudios, lo que los dejaba sin universidad. Luego de graduarse también les era difícil conseguir un trabajo, ya que una gran parte de los empleadores rechazaban como aprendiz a cualquiera que no perteneciera a las juventudes hitlerianas. A su vez, podían también sufrir la persecución política. Los padres que no enrolaban a sus hijos a la asociación eran investigados por las autoridades. La presión que realizaba el partido nazi para que los jóvenes se sumen a este grupo se debía a que consideraban a sus miembros como el futuro de Alemania. Por esto era que buscaban moldear sus mentes según su retorcida ideología desde pequeños. Eran forzados a adoptar el racismo y la superioridad aria como modelo a seguir y a considerar al judío, al eslavo y al asiático, entre otros, como subhumanos. También eran inculcados el rechazo a la religión y a la autoridad de la Iglesia. Incluso se llegaban a desmantelar reuniones de estos grupos, a espiar en clases de estudios bíblicos y a interferir con las asistencias a las misas. Mi lucha, el libro escrito por Hitler, era leído semanalmente junto con otros textos del partido. Por encima de todo había una idea que debía quedarles grabada. La supervivencia del Reich era mucho más importante que sus propias vidas. Se debía defender hasta la muerte. Las actividades deportivas dentro de las juventudes hitlerianas también tuvieron un rol muy importante. Aunque los jerarcas nazis no lo veían como una forma de mantenerse saludable, sino que era una manera de empezar a entrenar a los adolescentes para la guerra. Se le dio un fin utilitario, y la idea de hacer deporte solo de manera recreativa fue tratada con desprecio. Cualquiera que no era hábil en estas prácticas era maltratado, como se cuenta en este crudo relato. No solo los despreciaban, también sufrían abusos y humillaciones. Algunos líderes de las juventudes hitlerianas los maltrataban. Los dejaban de lado, a veces les daban palizas, los pegaban. Eso era horrible. Fue un periodo muy malo. Los que éramos más atléticos podíamos hacer ciertas cosas sin esfuerzo. Los que no eran tan hábiles pagaban por ello su torpeza. La ejercitación física pasó a ser más importante que los estudios académicos, que fueron desplazados a segundo plano. Y en los últimos años de la década de 1930, mientras el Führer consolidaba los detalles de lo que sería su invasión a Europa, se agregaron actividades militares al itinerario de los jóvenes. Prácticas de tiro, tácticas y estrategias de combate, movimientos de asalto, todo eso y más fue enseñado hasta el cansancio. De a poco consiguieron que la mayoría de estos niños y niñas se convirtieran en fanáticos acérrimos del nacionalsocialismo, dispuestos a dar su vida por una Alemania aria. Desgraciadamente, muy pronto tendrían ocasión de poner esto a prueba. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. No pasó mucho tiempo para que estos cachorros nazis fueran incorporados al esfuerzo bélico germano, aunque en un principio no se vieron involucrados activamente en los combates. Sus tareas consistían en ayudar con labores logísticas, como personal de los servicios postales o de los ferrocarriles.
También se los utilizaba para auxiliar a los heridos por los bombardeos aliados, despejando escombros o trabajando en brigadas de bomberos. Pero cuando las visitas de los aviones ingleses comenzaron a ser más frecuentes, a los mayores que no superaban los 18 años, se les instruyó en el uso de armas antiaéreas para la protección de las ciudades. Aún así, todavía lejos del frente de batalla, estos jóvenes seguían cayendo. Und da sind also ein paar Jabos erschienen und haben diese Lokomotive und diese Güterwaggons also in Fetzen geschmissen. Dieser Freund von mir sagt ja, sagt, da haben wir wieder Schwein gehabt, aber ich habe einen Stein in den Rücken gekriegt. Und da schaut er mich so an. Und da sehe ich schon, also wenn, ja, wie soll man das beschreiben, also wenn der Blick so weggeht, und denke mir, na du, und dann hat er sich ein bisschen gedreht noch, und dann habe ich gesehen, also der ganze Rücken war also ein einziges Loch. Der hat so eine 2 Zentimeter Granate in den Rücken gekriegt, also, und da war nichts mehr zu wollen. Pero su rol comenzó a cambiar en el año 1942. La guerra, que los jerarcas nazis habían imaginado como un conflicto rápido y decisivo, se estaba alargando más de lo esperado. También se había extendido más allá de Europa Occidental, con frentes en África, el Medio Oriente y recientemente la estepa soviética. Lo que era peor, las tropas alemanas estaban sufriendo una gran cantidad de bajas, principalmente en este último teatro de operaciones, por lo que los combatientes debían ser reemplazados. Fue idea de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, que habían sustituido a la CSA como la principal organización paramilitar del partido, de recurrir a los miembros de las juventudes hitlerianas. Su fervor y fanatismo por la ideología inculcada les sería muy útil a la hora de enfrentarse a los enemigos del Reich. En 1943, Adolf Hitler aprobó la creación de una unidad de combate formada casi exclusivamente por los jóvenes de la asociación. Se emplearía en un principio únicamente a los miembros mayores de 17 y 18 años. Además de reforzar su entrenamiento físico y militar, se remarcó una y otra vez la crueldad que deberían mostrar ante los rivales de Alemania. No había lugar para la piedad. Para 1944, la 12ª División Panzer de la SS Hitlerjugend estaba lista para entrar en acción. Para su bautismo de fuego fueron enviados a las playas de Normandía a hacerle frente a la invasión anfibia de los aliados occidentales programada para el 6 de junio. Entre los miembros de esta unidad y adolescentes adosados a otros grupos, cerca de 20.000 integrantes de las juventudes hitlerianas participaron en la defensa de la costa francesa. La división combatió con la ferocidad casi suicida con la que habían sido adoctrinados, y pese a su corta edad y nada de experiencia, pudieron acabar con 28 tanques enemigos. Pero de nada sirve el fanatismo contra oleadas de atacantes veteranos. Para cuando el asalto terminó, 3.000 niños y niñas habían muerto. Durante todo el mes de junio siguieron enfrentándose a los avances aliados sobre territorio conquistado. Cada día que pasaba, la alta moral con la que contaban iba poco a poco desapareciendo. La idea de la invencibilidad germana que sus instructores habían repetido hasta el hartazgo se hacía trizas con cada uno de sus amigos que caía bajo las armas enemigas. Pero el escenario para los jóvenes germanos estaba a punto de empeorar. Para la segunda mitad de 1944, los nazis habían sido puestos en retirada no solo por la invasión aliada de Francia, sino también por el rápido avance soviético en el este. Los combatientes muertos ya no podían ser reemplazados por la población masculina en edad militar, por lo que los líderes alemanes decidieron recurrir a niños cada vez menores para empuñar las armas. Ahora soldados de 14 años, muchas veces con uniformes y botas demasiado grandes para ellos, debían enfrentarse a las experimentadas tropas del Ejército Rojo. Aquellos de 10 o 12 años se empleaban para tareas de soporte, como mensajeros o cargadores de munición.
Si bien la propaganda del partido remarcaba la valentía de estos jóvenes voluntarios, la realidad era otra. Das wurde befohlen. Das war wie beim Militär. Da hatten wir auch gar keine, da konnten wir auch nicht sagen, ich gehe da nicht hin. Dann da wäre vielleicht mein Vater ins KZ gekommen oder die Mutter bestraft, so war das da. Man musste sich freiwillig melden. Para empeorar aún más su situación, muchos de estos menores habían sido añadidos a divisiones de las SS. Esta organización fue la responsable de llevar a cabo las brutales tareas de eliminación de la población judía y eslava del territorio soviético. La quema de aldeas y el asesinato masivo de civiles y prisioneros de guerra fueron solo algunos de los crímenes cometidos por estos hombres. Los rusos les tenían un especial odio a los miembros de las SS, y muchos de los que caían en sus manos eran ejecutados sin juicio como venganza. Esto incluía a los integrantes de las juventudes hitlerianas. Hubo casos en que sus vidas fueron perdonadas debido a su edad, pero en otros se unieron a sus camaradas mayores en la muerte o en los campos de prisioneros. Debido a las terribles condiciones de estos últimos, donde eran obligados a trabajar sin descanso, muchos terminarían también por perecer. Mientras el año avanzaba y daba lugar a 1945, Alemania se encontraba en una situación cada vez más desesperada. Sus mejores ejércitos, con las tropas más experimentadas y aguerridas, habían sido devastados por sus enemigos. Se veían obligados a recurrir más frecuentemente a los menores y ancianos. Cuando la guerra llegó al territorio germano, ya no existían civiles para los nazis. Todos debían combatir y dar su vida por el Reich. Esto incluía a niñas y niños cada vez más jóvenes. Algunos soldados atestiguaron enfrentarse y en ocasiones matar a contrincantes de hasta 8 años. Otros no eran incorporados al ejército, sino que formaban parte de milicias compuestas por aquellos no calificados para ser enrolados en las Fuerzas Armadas regulares. Llevaban el nombre de Volkssturm, que significa tormenta del pueblo. Si bien combatieron hasta el fin de la guerra, su esfuerzo fue totalmente en vano. Mal equipados y apenas entrenados, se los enviaba frecuentemente a enfrentarse contra los poderosos tanques de los aliados. A veces ni siquiera tenían la fuerza necesaria para manejar el lanzagranadas que se les daba. Sus superiores conscientemente los enviaban a misiones suicidas, sirviendo únicamente como carne de cañón para retrasar por un corto tiempo el avance enemigo. Los que no luchaban en los frentes de batalla lo hacían tras líneas enemigas como partisanos. Este fue otro de los desesperados operativos que llevó adelante a Alemania para intentar revertir el inevitable resultado de la guerra. Los Beowulf, como se los conocía a estos hombres y mujeres, eran encomendados principalmente a acciones de sabotaje y de espionaje. Nuevamente se recurrió en gran medida a los niños y adolescentes. Pero otra vez la pésima organización de los líderes germanos resultó en que el efecto de estas misiones terminase siendo insignificante. Muchos de los miembros de estos grupos guerrilleros fueron capturados, mayormente por los aliados occidentales. Los que no eran abatidos en combate fueron en ocasiones fusilados por espías. El caso más conocido es el de Heinz Petri y Josef Schöner, jóvenes de 16 y 17 años respectivamente, quienes fueron descubiertos espiando a soldados estadounidenses. Su corta edad no fue excusa para los norteamericanos, quienes tras un breve juicio condenaron a muerte a ambos. A pesar de la atención de los medios por el caso y por la polémica del veredicto, los dos adolescentes fueron fusilados poco después de terminada la guerra. Podemos ver cómo los intentos de los nazis de recurrir a los hijos e hijas de Alemania, al futuro del Reich, solo llevaba a sus muertes. Para nada cambió el resultado final del conflicto. Para abril de 1945, los soviéticos se encontraban tocando las puertas de Berlín. Hitler había ordenado que se debía combatir hasta la última gota de sangre. La rendición no estaba dentro de las opciones. Esto no solo se aplicaba a los soldados, sino también a los ciudadanos. Los niños y adolescentes que habían conseguido evitar ser enviados al frente
ahora debían empuñar las armas y luchar contra el Ejército Rojo. A esto se le sumaban los miembros de las juventudes hitlerianas que combatían junto a las SS. En ambos casos se emplearon frecuentemente como brigadas antitanque, escondiéndose entre los escombros de la capital germana hasta que los acorazados pasaban cerca. Muchos de estos jóvenes seguían siendo víctimas del adoctrinamiento ejercido por el partido, por lo que compartían la ilusoria visión del Führer de que la victoria era aún posible. Esto los llevaba a combatir con más ferocidad y arrojo que varios soldados veteranos, que ya comprendían que habían sido derrotados. Por más que se encontraran rodeados por el enemigo, luchaban hasta la muerte. Los rusos se horrorizaban cuando, luego de encarnizados enfrentamientos, veían que los cadáveres en la posición que tanto les había costado tomar frecuentemente no superaban los 16 años. Da waren Jungen, die waren so fanatisch, die waren fanatischer als die Alten. Die wären für den Hitler gestorben, die wären durch das Fenster gesprungen. Also bei denen musste man vorsichtig sein, vorsichtiger als bei Erwachsenen. Die waren in einem Wahn, die waren dem Ganzen, also sagen wir mal Hitler, hörig. Die waren hörig, schlicht und einfach. Und die hätten alles getan. En los últimos días de abril, el general Helmut Weidling, encargado de la defensa de Berlín, ordenó la disolución de las unidades de combate de las juventudes hitlerianas. Quería evitar el derramamiento de sangre innecesario, pero en el caos que caracterizaba a la ciudad en esos tiempos, el mandato nunca se implementó. Hasta la rendición incondicional de las fuerzas alemanas el 8 de mayo de 1945, los niños siguieron muriendo. Según algunas fuentes, de los integrantes de la organización juvenil que participaron de la batalla de Berlín, solo 2 sobrevivieron. Finalizada la guerra en Europa, la asociación fue desbandada y sus símbolos prohibidos. Si bien se tenían pruebas de que varios de sus miembros habían participado y cometido crímenes de guerra, gracias a su edad no fueron juzgados. Algunos de sus líderes fueron condenados a prisión, pero sus penas fueron leves comparadas a las de otros jerarcas del Reich. Como parte del proceso de desnazificación, fue obligatorio que estos jóvenes se informaran de las atrocidades realizadas durante los 6 años de conflicto. Muchos de ellos nunca pudieron superar el adoctrinamiento y formaron parte de las asociaciones clandestinas que buscaban revivir las ideas de Hitler. Pero otros, a lo largo de los años, tomaron conciencia de que sus acciones ayudaron al sostenimiento de un régimen asesino. No solo se exterminó a los considerados inferiores por los nazis, sino que su fanática ideología llevó a la muerte de cientos de miles de niños y niñas alemanas. Las imágenes que estás viendo en este momento fueron grabadas el 1 de junio de 1945 y muestran a un prisionero de guerra alemán llamado Heinz Petri. A su alrededor hay soldados estadounidenses escoltándolo hacia su muerte. Dentro de poco será fusilado por orden del ejército norteamericano bajo el cargo de espionaje. Podemos ver cómo un sacerdote se acerca a Heinz para confesarlo por última vez. El muchacho intercambia algunas palabras con él y luego sigue andando, sereno, hacia su destino final. Lo que está a punto de suceder es uno de los eventos más controversiales de la Segunda Guerra Mundial, ya que se trata de un joven de apenas 16 años. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de los adolescentes alemanes fusilados por Estados Unidos. Heinz Petri nació el 31 de diciembre de 1928 en la localidad de Euskirchen, en el este de Alemania.
Es poco lo que se conoce de su vida personal, aunque se sabe que sus padres administraban una guardería infantil y que eran considerados ciudadanos leales al régimen nazi. El muchacho creció en una nación completamente subordinada a los designios de Hitler y desde pequeño se le inculcó la importancia de obedecer al Führer. Nunca conoció otra cosa que no fueran los ideales de odio, racismo y antisemitismo del movimiento nacionalsocialista. Durante la primaria, Heinz Petri era un buen estudiante y destacaba en las actividades deportivas. Por esta razón fue elegido por las autoridades germanas para ingresar a una de las tantas escuelas Adolf Hitler. Estas instituciones educativas habían sido creadas en 1937 y funcionaban como internados a donde iban los niños alemanes de mejores calificaciones. Eran supervisadas por las juventudes hitlerianas y su misión era formar a la futura élite del Tercer Reich. Para ser admitidos, primero se investigaban los antecedentes raciales del candidato, así como su estado de salud y el nivel de compromiso de su familia con el nazismo. Heinz cumplía con todos y cada uno de los requisitos para entrar, de manera que rápidamente se convirtió en uno de los estudiantes más destacados de la escuela del castillo de Drachenburg. Así es como se ve este sitio en la actualidad. Como era de esperarse, aquí no se impartían solo conocimientos elementales de las ciencias sociales, naturales y exactas, sino que además se enseñaban los fundamentos de la ideología nacionalsocialista. Estas instituciones funcionaban como verdaderos centros de adoctrinamiento, cuyo objetivo era lavar el cerebro de los jóvenes, borrando su personalidad y convirtiéndolos en autómatas dispuestos a morir por Hitler. Heinz estuvo allí hasta principios de 1945, cuando tenía 16 años recién cumplidos, el momento en que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Los supervisores del colegio, que eran a su vez las autoridades del partido regional, vieron en el muchacho a la persona adecuada para cumplir con una misión arriesgada. Le propusieron ingresar en la Werwolf, una organización secreta nazi fundada por Heinrich Himmler, el líder de las SS. Había sido creada con el fin de iniciar un movimiento de resistencia clandestino contra los aliados. Para aquel entonces los jerarcas de Alemania eran conscientes de que se avecinaba la derrota y que el país caería en manos de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. En este contexto, el deber de la Werwolf sería hostigar a los vencedores mediante asesinatos, sabotajes y acciones terroristas. En otras palabras, funcionarían de la misma manera que los partisanos franceses, italianos o yugoslavos que durante años acosaron a los gobiernos de ocupación nazis de sus países. Heinz Petri se unió a la Werwolf y recibió un breve entrenamiento militar. Entre el 15 de enero y el 5 de febrero aprendió a utilizar pistolas, rifles y explosivos caseros hechos de plástico. A pesar de lo intenso que resultó ser el instructivo, seguía siendo una preparación incompleta, ya que era muy poco tiempo como para convertirlo en un soldado real. Por otro lado, ni siquiera los entrenadores tenían experiencia en el campo de batalla y a duras penas sabían cómo funcionaba la dinamita. Esta organización clandestina se sostenía a base de idealismo y fervor militante. Ante todo, eran jóvenes que no aceptaban que el Tercer Reich estaba agonizando. Aquí puedes ver el testimonio de un ex miembro de la Werwolf contando cuáles eran sus tareas. Wir sollten hinter den Linien dann Verkehrsverbindungen kappen, Brücken sprengen, Unruhe stiften, kleine Morde begehen. En este período, Heinz conoció a quien sería su compañero de aventura, Josef Jöner. Se trataba de un joven de 17 años que pertenecía a la rama local de las juventudes hitlerianas. Se había ofrecido como voluntario de la Werwolf porque quería demostrar su valentía, pero también porque buscaba eliminar una mancha en el honor de su familia. Se decía que su padre, el gerente de un hotel en la ciudad de Stolberg, había sido condenado a muerte en 1944 por contrabandear productos en el mercado negro. Aunque esto nunca fue confirmado, los rumores habían afectado a Josef hasta el punto en que aceptó participar en un operativo peligroso solo para limpiar su nombre.
La Werwolf le encargó a Petry y Jöna escabullirse detrás de las líneas enemigas y espiar al ejército de los Estados Unidos, que por aquel entonces estaba marchando sobre Alemania a paso arrollador. Como puedes ver en el fragmento de este informativo de la época, los tanques norteamericanos se desplazaban sobre ciudades reducidas a escombros por los bombardeos. Units of the 1st United States Army captured the important town of Limburg. Still under fire from the Germans, armored vehicles thunder on into the ruins of the town. Hacia febrero de 1945, las tropas estadounidenses estaban preparándose para cruzar el río Ruhr, unirse a los británicos y luego avanzar hasta el río Rin. Era un movimiento crucial, ya que los colocaba cerca del corazón del Tercer Reich. Los altos mandos alemanes eran conscientes de ello, por lo que enviaron a Heinz y a Joseph en una misión de reconocimiento. Los jóvenes deberían evaluar la cantidad de tropas enemigas, así como el material con el que contaban y su nivel de organización. El 21 de febrero, los nobles espías fueron desplegados en el distrito de Heinsberg, al este del país, cerca de la posición estadounidense. Podemos imaginar que para ellos era un momento de máxima adrenalina. Es probable que pensaran que la última defensa de Alemania dependía de ellos y de que fueran exitosos en su tarea. Jamás habían estado en un campo de batalla, pero ahora, de un día para el otro, estaban solos en medio de un territorio desconocido, rodeados por los enemigos mortales del Führer. Un paso en falso podía costarles la vida, por lo que tenían que actuar con máximo cuidado si querían salir de allí en una sola pieza. A pesar de su valentía, el entrenamiento que habían recibido era sumamente pobre y aquello fue una condena. El 9º Ejército de los Estados Unidos los capturó al día siguiente, el 22 de febrero, en un pequeño poblado llamado Birkden. Fueron hallados en un foso cavado en la tierra, ocultándose mientras reportaban a sus superiores las actividades de los norteamericanos. Hay un importante detalle a tener en cuenta, y es que los espías estaban vestidos como civiles. Si Heinz y Joseph hubieran estado con su uniforme de soldados, hubieran sido tratados como combatientes normales y enviados a una prisión hasta el final del conflicto bélico. Sin embargo, operar entre las líneas de otro ejército sin el atuendo oficial de un militar era considerado un crimen de guerra. Los norteamericanos trataron a Petry y Jöna con la máxima dureza. Fueron sometidos a un duro interrogatorio en el que los obligaron a confesar que efectivamente estaban realizando tareas de espionaje para la Werwolf. A continuación fueron encerrados en una cárcel en la ciudad de Aquisgrán, mientras terminaba de definirse su situación. El 29 de marzo, un tribunal de guerra conformado por oficiales estadounidenses se reunió para analizar el caso y terminó por sentenciar a muerte a ambos jóvenes. La medida fue aprobada por una mayoría de 2/3 y justificó la condena de la siguiente manera: Petry y Jöna deben pagar la pena más alta por su crimen para que el pueblo alemán sepa que estamos decididos a eliminar el veneno del militarismo germano y la ideología nazi de la faz de la tierra. Los muchachos intentaron escapar de la muerte apelando al tribunal e implorando clemencia a los generales norteamericanos. Sin embargo, fue el propio comandante en jefe del 9º Ejército de Estados Unidos, el general William Hood Simpson, quien rechazó el pedido. En realidad, el verdadero motivo de la ejecución estaba relacionado con la Werwolf. Los enemigos del fascismo todavía no conocían cuántos eran sus miembros ni cuál era su potencia de fuego. Días antes de que se diera a conocer la sentencia de los adolescentes, la organización clandestina de Himmler había asesinado a un alcalde nombrado en su cargo por los aliados. Era un atentado importante, ya que mostraba que la Werwolf no estaba dispuesta a someterse a los invasores y que lucharía con todas sus fuerzas para impedir que el nacionalsocialismo muriera. En este contexto se decidió fusilar a Hans y a Joseph para enviar un mensaje a todos aquellos que aún apoyaran a Hitler. Su significado era claro: los tiempos habían cambiado, el Tercer Reich estaba a punto de desaparecer y quienes se resistieran a ello regarían el suelo con su sangre, como estaban a punto de hacer estos dos jóvenes. Este tipo de medidas disuasorias se consideraron fundamentales para que nadie intentara oponerse a los aliados. La ejecución, sin embargo, se demoró un par de meses, mientras Alemania terminaba de ser acorralada y puesta de rodillas. El día de la sentencia se fijó para el 1 de junio de 1945 en la ciudad alemana de Brunswick,
semanas después de la rendición alemana. Unas horas antes, Heinz Petry escribió una carta de despedida dirigida a sus padres y a su hermano. La imagen que estás viendo en este momento muestra a Oskar, el hermano de Heinz, quien durante décadas ha conservado la hoja donde el espía garabateó sus últimas palabras. Como puedes ver, es un papel frágil y amarillento, pero la tinta no se ha borrado y las letras aún pueden leerse con claridad. Leamos un fragmento de ella. Todavía teníamos esperanzas de ser indultados, pero el 30 de mayo, luego de esperar durante 2 meses, nos llevaron repentinamente a Brunswick. Aquí nos dijeron que seremos fusilados a las 10 de la mañana. Una vez un oficial estadounidense me aseguró que para él, nosotros somos gente que dio lo mejor por su patria y que no hizo nada deshonroso. Por eso les pido que no se sientan avergonzados, sino orgullosos de mis actos. Todo lo que hice no fue por un gobierno que nos traicionó, sino por la esperanza de estar sirviendo a mi amado país y a mi pueblo. Por otro lado, Heinz también dedicó algunas palabras para su hermano, que en aquel momento tenía 9 años. Y tú, querido Oskar, tienes que ser un apoyo para nuestros padres. Probablemente seas demasiado joven para entender todo lo que está sucediendo, pero en los años siguientes, cuando releas estas líneas, encontrarás en ella tu legado. Petry y Jöna fueron conducidos hasta una cantera de grava, el lugar donde serían pasados por las armas. No eran los únicos condenados, sino que también había otros 4 espías que esperaban su turno para ser fusilados. Había fotógrafos tomando imágenes y cámaras de televisión grabándolo todo. Los estadounidenses querían que el momento fuera registrado con la mayor cantidad de detalle posible, para luego difundir la filmación y que los alemanes vieran con sus propios ojos qué les aguardaba si se rebelaban o se unían a la Werwolf. Heinz Petry fue el primero en ser ejecutado. Un sacerdote militar le dio la extrema unción y escuchó su última voluntad, aunque como la filmación es muda, no podemos saber con certeza qué fue lo que dijo el joven. Luego fue llevado hasta uno de los 2 postes donde serían maniatados los condenados y le vendaron los ojos. En ese momento ingresó el pelotón de fusilamiento que se ubicó en línea enfrente del muchacho, aguardando la señal de fuego. Su cadáver fue colocado en un ataúd por miembros de la Cruz Roja alemana y apartado del lugar. Ahora era el momento de Josef Jöna, que fue atado al segundo poste, pero a diferencia de su compañero, enfrentó a la muerte con la cara descubierta. Las ejecuciones continuaron ya que quedaban todavía otros 4 espías. Uno por uno los prisioneros cayeron acribillados por las ráfagas de fusil. Fue una jornada sangrienta que llamó la atención de los principales medios de comunicación occidentales. El debate giró en torno a la edad de Petry y Jöna, y sus defensores decían que eran poco más que niños que no comprendían en lo que se habían involucrado. Los cuerpos de Heinz y Josef fueron enterrados 3 días después en el cementerio de Brunswick. 3 años más tarde, en 1948, la familia de Petry solicitó que los restos del joven fueran exhumados y trasladados a Euskirchen, su ciudad natal. En la actualidad, esta historia es recordada como uno de los episodios más controversiales de la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes critican la frialdad del ejército estadounidense, mientras que otros consideran que estos fusilamientos fueron necesarios para evitar futuros levantamientos nazis. Así fue que los aliados tuvieron órdenes de tratar a estos jóvenes como a cualquier otro combatiente y no tener lugar para la piedad. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre cómo mataban y morían las juventudes hitlerianas. Para 1944 las tropas alemanas estaban en plena retirada. El territorio de Europa del Este conquistado en los 3 años anteriores era rápidamente liberado por el Ejército Rojo Soviético.
Mientras tanto, por el oeste, los aliados estaban planeando su desembarco en Normandía. La inmensa cantidad de bajas sufridas en el frente oriental había agotado las fuerzas nazis, tanto en equipamiento como en hombres. Mientras sus enemigos se acercaban cada vez más a Berlín, Hitler tomó la drástica decisión de recurrir a otro sector de la población: los niños y niñas del Tercer Reich. Estos miembros de las juventudes hitlerianas ya habían estado involucrados en la guerra, pero sus tareas hasta el momento habían sido de apoyo. El trabajo que los jerarcas nazis tenían en mente para ellos ahora era mucho más peligroso. Estos menores de edad formarían divisiones de combate y serían enviados al frente para luchar encarnizadamente contra los invasores. Primero se recurrió a aquellos cercanos a pasar a la adultez, de 18 o 17 años, pero no pasó mucho tiempo antes de que niños de 14 o incluso menos sean obligados a matar y morir por su país. Las primeras ocasiones en que aliados y soviéticos se encontraban con estas brigadas de jóvenes, algunos soldados titubeaban antes de apretar el gatillo, pero en muchos casos los alemanes no lo hacían. Varios de estos adolescentes eran completamente fanáticos, dispuestos a formar parte de misiones suicidas para aniquilar al enemigo. Esto hizo, como mencionamos al principio, que los líderes militares de los invasores den estrictas órdenes de tratar a miembros de las juventudes hitlerianas como cualquier otro combatiente nazi. Eran víctimas del adoctrinamiento, pero nada se podía hacer por ellos. No había lugar para ningún tipo de misericordia en el campo de batalla. Los que no caían en el frente podían ser juzgados y ejecutados, independientemente de su corta edad. Este fue el caso, por ejemplo, de Heinz Petri y Josef Schöner, de 16 y 17 años de edad. Under interrogation, Petri, the 16-year-old, admitted being a spy. They were then imprisoned in Aachen prison. There was a day-long hearing in front of a US military court, made up of members of the Ninth Army, and the pair, despite their age, were sentenced to death by firing squad on the 29th of March 1945 in a court-martial in Mönchengladbach for committing acts of espionage which were damaging to the war effort. The jury of officers came up with a two-thirds majority, and the death sentences were carried out to show the German people how serious the Americans were to remove the poisonous breath of German militarism and Nazi ideology from the face of the earth completely. Peor aún, algunas de estas divisiones eran parte de las SS, la organización paramilitar más importante de la Alemania nazi. Fueron los encargados de las peores brutalidades tanto en el frente oriental como en el occidental. Y ya sea a la fuerza o con placer, en muchos casos estos jóvenes tomaron parte también de estos crímenes de guerra. Se conocen casos en los cuales prisioneros fueron fusilados sumariamente por miembros de las juventudes hitlerianas, supuestamente sin la menor muestra de remordimiento. Si un integrante de este grupo caía en manos de los soviéticos, sabía que su vida estaba acabada. Ser menor de edad no era una excusa. Desde su entrada en acción hasta el fin de la guerra, miles de niños y niñas murieron en combate o fueron ejecutados. Pero ¿cómo fue que comenzó a formarse esta fuerza tan en línea con la doctrina nacionalsocialista, tanto que incluso podía superar la de hombres mucho mayores? ¿Cómo se llegaba a tal nivel de fanatismo ciego? La Organización de las Juventudes Hitlerianas fue creada en 1922, 2 años después del origen del partido nazi, con el nombre de la Liga Juvenil. Su objetivo era entrenar y reclutar a los futuros miembros de la CSA, la sección de asalto, el principal grupo paramilitar antes de que la CSS tome más poder. Claramente, solo la población aria era permitida ingresar. A partir de los 10 años y hasta cumplir la mayoría de edad, los niños afiliados a esta agrupación eran adoctrinados en las políticas e ideologías del partido. Para 1930, con el nombre con el que se la conocería durante la guerra, la organización tenía unos 25.000 miembros y al año siguiente pasó a formar parte oficialmente de la CSA.
En 1933, cuando Hitler subió al poder de Alemania, las juventudes hitlerianas tuvieron un increíble aumento de su membresía, teniendo casi 2,5 millones de niños en sus filas. Pero no solo era por las personas que se enrolaban. En muchos casos, absorbieron a otras organizaciones juveniles, en ocasiones a la fuerza. Pasaron a ser la única asociación para menores del país, mientras sus números crecían exponencialmente. Los niños que no eran miembros se veían acosados por varios sectores de la sociedad. Tanto estudiantes como los mismos profesores se burlaban de ellos y podían no recibir su diploma de graduación, lo que los dejaba también fuera del estudio universitario. Empleadores tenían el derecho de rechazarlos como aprendices y se veían excluidos de los equipos deportivos. Todos estos factores provocaban una inmensa presión para unirse a esta organización. De todas formas, en 1939, solo meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la conscripción se volvió obligatoria. Los padres que se rehusaban a enrolar a sus hijos e hijas eran investigados por las autoridades y muchas veces arrestados. Los líderes nazis veían a los miembros de las juventudes hitlerianas como los representantes del futuro ario del Reich, por lo que la ideología del partido les era enseñada apenas ingresaban. Se organizaban reuniones semanales donde los integrantes de mayor edad les leían a los más jóvenes textos nacionalsocialistas. Entre ellos se encontraba Mein Kampf o Mi lucha, el libro escrito por el mismísimo Adolf Hitler. No pasaba mucho tiempo hasta que las ideas de superioridad racial frente a los judíos y eslavos eran grabadas en las jóvenes mentes. Se les inculcaba también la inutilidad del cristianismo y la iglesia, e incluso se organizaban para intervenir en reuniones de estos grupos. Por sobre todo, la idea de que el Reich debía sobrevivir, aun si eso llevase a sus muertes, era repetida hasta el cansancio. Cuando la guerra se encontraba cercana a estallar, se comenzaron a agregar entrenamientos de naturaleza militar al itinerario. Se enseñaba sobre las armas comunes y su utilización, y sobre tácticas y estrategias de combate básicas. La habilidad física empezó a sobreponerse a la académica. Estos jóvenes fueron de a poco moldeados a soldados fanáticos, dispuestos a morir por el Führer y por el Reich de los 1000 años. Si bien no todos los miembros compartían este fervor por el partido, el acoso que sufrían por parte de los más adoctrinados hacían que mantengan silencio y que sigan formando parte de la organización. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia. No mucho después de este suceso se decidió que las juventudes hitlerianas debían involucrarse de lleno con el esfuerzo bélico del país. Para el año siguiente, estos adolescentes ya formaban parte de los servicios postales y de los ferrocarriles germanos. Cuando los aliados comenzaron sus bombardeos en territorio germano, se les encargó tareas de auxilio, como por ejemplo en brigadas de bomberos. Por ahora, el único combate directo del que participaban era como tripulación de divisiones antiaéreas, protegiendo las ciudades de aviones enemigos, como podemos escuchar a continuación. Leistungen kann ich kaum beschreiben. Es kam ein Luftwaffenoffizier zu uns in den Unterricht und verkündete uns, dass die Jahrgänge 26 und 27 dieser bestimmten Klassen der höheren Schulen mit dem 10. oder 15. Februar 1943 zur Flak kämen als Luftwaffenhelfer. Wir sind alle aufgesprungen, haben gejubelt, es war ein ohrenbetäubender Lärm. Und nun auf einen Schlag wurden wir Soldaten, ehe wir es gehofft hatten. Nur Freude. Pero esta escasa exposición a la acción estaba por cambiar drásticamente. Para 1942, la guerra se había alargado más de lo esperado por los líderes nazis. Los reveses sufridos en la campaña del norte de África, más la grave complicación del avance en el frente oriental, significaron la pérdida de gran cantidad de hombres para los alemanes.
Así fue que algunos oficiales de alto rango, como el jefe de las SS Heinrich Himmler, comenzaron a considerar a los miembros de las juventudes como reservas militares. A inicios de 1943, Hitler aprobó la creación de una división de combate conformada plenamente por integrantes de la organización, de 17 o 18 años de edad. Pronto empezó su entrenamiento, donde las ideas de crueldad y sacrificio aprendidas en los años anteriores fueron llevadas a la práctica. En 1944 su formación estaba terminada. Los jerarcas del partido estaban impresionados por la valentía y la alta moral exhibida por sus miembros y por el entusiasmo con el que expresaban su ideología. Se decidió que su bautismo de fuego sería en una de las operaciones más conocidas y sangrientas de todo el conflicto: el desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, los aliados invadieron la costa francesa. Fue aquí donde la nueva división se enfrentó por primera vez con su enemigo, formado mayormente por soldados británicos y canadienses. La bravura y valentía de los niños y adolescentes asombró a los invasores, lanzándose sin ninguna pizca de miedo sobre los tanques y destruyendo 28 de estos. Pero el entrenamiento y las tácticas de los aliados eran superiores, y pronto demostraron ser demasiado para los jóvenes nazis. Antes de que el asalto a las playas terminara, habían perdido 3.000 soldados. Para el primer mes de lucha, la división había sufrido un 60% de bajas entre muertos y heridos. Pronto su alta moral se había desplomado, encontrándose de lleno con la realidad de la guerra, como cuenta un exmiembro a continuación. Also ich hatte 4 Freunde, mit denen wir hingegangen sind. Das waren wirklich Freunde, also nicht nur so Soldaten, sondern wir waren Freunde. Und von denen sind innerhalb von, sagen wir 14 Tage oder 3 Wochen sind 3 Mann gefahren. Also das war da ziemlich hart und dann fühlt man sich als Kanonenfutter, ne? Aún así siguieron combatiendo contra los poderes occidentales con ferocidad. Pero este no era el único frente con el que tenía que lidiar Alemania. Luego de su famosa derrota en Stalingrado, los germanos habían sido batidos en retirada, perseguidos cercanamente por el ejército rojo soviético. Para suplir las numerosas bajas, las juventudes hitlerianas comenzaron a reclutar a niños y niñas de cada vez menor edad. No era raro que existan combatientes de 14 años, mientras que aquellos de 10 o 12 cumplían roles de soporte. Los rusos, sin embargo, no se solían fijar en esto. Desde que comenzaron su ofensiva, estaban dominados por su sed de venganza, queriendo retribuir a los nazis las brutalidades sufridas en su territorio. Hubo casos en donde, al caer un joven miembro de estas organizaciones en manos soviéticas, los soldados le daban solo un golpe y lo mandaban con su madre. Pero en muchas otras ocasiones, su trato no era diferente al de cualquier otro prisionero de guerra. Gran cantidad de niños fueron enviados a campos de trabajo forzado, y muchos murieron allí. En 1945 la guerra había llegado a Alemania, y los nazis estaban desesperados. Para Hitler había llegado la hora de la guerra total. Ya no había civiles, solo combatientes. Para enfrentarse a sus enemigos se vieron obligados a recurrir a las últimas reservas de la población que les quedaba. Además del ejército de línea germano, se formó una milicia conocida como Volkssturm, o Tormenta del Pueblo. Estaba integrada por todo hombre de 16 a 60 años que aún no había sido enrolado en las Fuerzas Armadas del país. Si alguien se negaba, era arrestado o ejecutado por soldados de las SS. Muchos miembros de las juventudes hitlerianas fueron sumados a estas divisiones, las cuales se pusieron bajo el mando de los oficiales más fanáticos del Reich. Necesitaban este tipo de lealtad ciega para las misiones a las que se los enviaría. En general se les entregaban armas antitanques y se les ordenaba esconderse hasta que los acorazados pasasen. En ese momento atacaban y destruían el vehículo.
Algunos soldados estadounidenses reportaron encontrarse con menores de hasta solo 8 años de edad, armados y esperando a sus enemigos. Escuchemos a uno de estos niños soldado en el siguiente video. So sind wir also am 4. April 1945 gemustert worden. Ein Teil meiner Klasse wurde tauglich gemustert und wir kriegten dann auch die Tarnanzüge der Waffen-SS. Natürlich war das für mich so, man musste die Ärmel und die Beine hochkrempeln. Ich war 1,60 Meter, also so kleine Tarnanzüge waren offenbar selten. Muchos otros miembros eran entrenados para servir como espías y saboteadores. Esta operación se conoció con el nombre de Beowulf u Hombre Lobo. No solo niños participaban de estas acciones, aunque formaban gran parte de sus filas. Habían sido ordenados a llevar a cabo acciones guerrilleras para sembrar el caos en las líneas enemigas. Pero el desorden que caracterizó los planes alemanes en esta época de la guerra, sumado al escaso entrenamiento, resultaron en el frecuente fracaso de estos ataques. Hubo numerosos casos en que, a pesar de ser menores de edad, los Beowulf capturados fueron fusilados por los aliados, acusados de espionaje, como el caso antes mencionado de Petri. Pero como se podía esperar, estas nuevas fuerzas formadas por jóvenes y ancianos no tuvieron efecto sobre el avance enemigo. Los soviéticos seguían acercándose rápidamente a la capital. Durante la batalla de Berlín, las milicias formaron una parte integral de la defensa de la ciudad. Se reportaba que luchaban con mucho más fervor que los oficiales y soldados veteranos del ejército alemán, quizás porque estos ya veían que la derrota era algo seguro. En numerosas ocasiones, aún completamente rodeados, los jóvenes combatían hasta la muerte del último miembro en lugar de rendirse. Incluso hubo casos donde se quitaron su propia vida antes de ser convertidos en prisioneros. Hasta ese punto llegaba el adoctrinamiento de sus mentes. En los últimos días de la guerra, para evitar muertes innecesarias, Helmut Weidling, el general a cargo de la defensa de Berlín, ordenó desbandar a las divisiones de combate de las juventudes. Pero en el caos que fue esta batalla, la directiva nunca fue llevada a cabo, y estos menores de edad siguieron muriendo a montones hasta la capitulación germana. Las fuerzas del Tercer Reich firmaron su rendición el 8 de mayo de 1945. Inmediatamente posterior a esto, con el país ocupado por los aliados y los soviéticos, comenzó el proceso de desnazificación. Este buscaba eliminar todo rastro de la ideología y política del Partido Nacional Socialista de la cultura local. Las juventudes hitlerianas fueron afectadas por este movimiento y la agrupación fue prohibida. Aunque se tenían evidencias de que algunos de sus miembros habían cometido crímenes de guerra, debido a su corta edad no fueron juzgados por ellos. Igualmente, algunos líderes adultos de la organización sí fueron condenados a prisión. Y otros miembros de la organización, como vimos en casos anteriores, sufrieron sanciones penales por otros tipos de delitos. Como parte de la desnazificación, muchos de estos jóvenes fueron obligados a ver documentales y filmaciones de los campos de concentración y exterminio. Se buscaba confrontarlos con los crímenes más terribles cometidos por su partido y que sean conscientes de las acciones que ayudaron a llevar a cabo. Por otro lado, la educación obligatoria, que había sido reemplazada por las reuniones de las juventudes, volvió a ser puesta en efecto. No era raro ver muchachos de 16 o 17 años con una muy pobre capacidad de lectura o escritura, ya que las acciones militares habían tomado más importancia que su formación académica. Hubo casos en donde la indoctrinación había sido demasiado efectiva, y aún después de terminada la guerra, los niños y niñas seguían clamando por el nacionalsocialismo. Pero en muchas otras ocasiones, estos jóvenes pudieron darse cuenta de que el partido les había robado la infancia. Varios exmiembros se volvieron grandes denunciantes, encargados de concientizar al mundo sobre los crímenes de los que habían sido partícipes. Llegamos al final del video y queremos preguntarte:
crees que estuvo justificado ejecutar a estos jóvenes por sus acciones en la guerra? No olvides dejar tu respuesta en la bandeja de comentarios y suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.